Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Bienvenidos, de verdad, sean todos. Muchísimas gracias por estar siempre acá con nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que los va a bendecir y que va a cambiar un tanto su perspectiva de usted mismo y de su entorno. Para esto, quiero que por favor, si tiene una Biblia, si no, no se preocupe, yo leo para usted. En Génesis capítulo 19, versículos 26, vamos a hablar acerca del tema del día de hoy, determinados por el pasado. Génesis 19, 26 dice así: Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió o se convirtió en una estatua de sal. Es interesante comprender un poco acerca de esta historia. Según se cuenta, lo que se entiende y lo que se ha podido comprobar hasta el día de hoy es que efectivamente Sodoma y Gomorra existieron. Allí vivía Lot, sobrino de Abraham. Es allí, en ese lugar, donde se desata un juicio por parte de Dios, donde estas ciudades son quemadas. Ahora, lo interesante es que Dios le da la oportunidad a la mujer de Lot y a su familia de salir de dicha ciudad. Pero al parecer, cuando ya el juicio se estaba desatando y ellos iban saliendo de la ciudad, la mujer miró atrás. Dios le había dicho a Lot y a su familia que nadie mirara hacia atrás. Parece como muy simple el relato, parece hasta como una fábula, pero realmente nos deja una enseñanza muy profunda. Y es que el pasado es. En este sentido, una de las cosas más difíciles para el ser humano es poder avanzar y dejar el pasado atrás. Creo que la mujer de Lot tenía la oportunidad de dejar su pasado atrás, de dejar cualquier cosa que hubiese sucedido atrás, pero a más de esto, decidió mirar hacia atrás. ¿Qué representa el hecho de que esta mujer haya mirado hacia atrás? Representa justamente un anclaje a su propio pasado. Hay gente que tiene sus ojos buenos y puede ver normal, pero no se dedica a ver lo que tiene por delante, sino que más se dedica a mirar lo que ha dejado atrás. Y esto representa un problema grave. Les explico por qué. Porque cuando mi enfoque no está en lo que tengo por delante, sino en lo que he dejado atrás, entonces tengo tendencia a morir, a ser como la mujer de Lot, que cuando miró hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. A donde quiero ir con esto es que hay personas, quizás usted que me está mirando ahorita en su televisor o ahí en su YouTube, usted es de esas personas que no ha podido olvidar el pasado. O de aquellos que dicen, ya yo olvidé, pero que el pasado sigue estando tan presente en usted que está determinando su futuro. Una persona cuyo pasado le determina el futuro es un esclavo del pasado. Hay tres cosas que quiero destacar acá, que ocurren en la vida de una persona que está anclada al pasado. Es como un barco que debería de echar a andar, a navegar, pero que tiene el ancla justamente en el fondo del mar y cuya ancla no deja, por más fuerza que usted haga como embarcación, no lo deja navegar en la vida. Es así que llamamos a esta primera parte anclados al pasado. Una característica sine qua non de una persona que está anclada al pasado, y preste atención, es que está determinado por el pasado. Esa persona puede decir 20,000 veces, yo perdoné, yo soy libre, yo olvidé. Pero si el pasado te está determinando, es decir, ¿qué es determinarte? El pasado te define. Si el pasado define lo que eres tú en el presente, quiere decir que tu pasado tiene que ver con tu futuro. Y allí la dificultad de lo que vamos a hablar acá hoy. Hay gente que es esclava de algo, es un esclavo de algo, pero no sabe que es esclavo. El hecho de que la persona no sepa que es esclavo no quiere decir que no sea esclavo. Hay gente que dice, yo soy libre,
pero es esclavo del odio, es esclavo del pasado, pero se siente libre y dice, yo soy libre. Y resulta que no es libre, sigue siendo un esclavo, solo que no está consciente que está esclavizado. En este sentido, es cuando mi alma no ha despertado, mi alma no ha podido abrir los ojos a una realidad. Hay gente que lo que vivió, lo que le sucedió atrás, años atrás, sigue presente en ellos, pero no solamente está presente, sino que le cambia su manera de ser, le cambia su vida, le cambia su presente, le afecta su relación interpersonal con todo su entorno. Y esto es tremendo y es triste. Cuando eres una persona que se está dejando determinar por el pasado, quiere decir que el abuso que se te causó, el daño que se te causó, está tan presente en ti que hoy por hoy no puedes sonreír, no puedes vivir con vida propia, sino que el pasado es como un cáncer que se consume toda tu vida presente, se lleva toda tu alegría, se lleva toda tu paz, se lleva toda tu concentración y se lleva parte del pensamiento. Es aquí entonces donde el pasado comienza a ponerme nombre, y es un nombre tétrico, un nombre muy triste, y es el nombre de estar anclado al pasado. Es allí donde viene la segunda condición, o la segunda situación de una persona que está anclado al pasado, y es estar condicionado por el pasado. Una cosa es estar determinado, es decir, el pasado me está definiendo, y otra cosa es cuando el pasado me condiciona. ¿Qué es condicionar? Condicionar es el acto mediante el cual usted es de alguna forma influenciado para cambiar de actitud, para cambiar de posición, para cambiar de decisión por su pasado. El condicionamiento tiene que ver justamente cuando usted dice en la mañana, yo quisiera hoy como desayunar un par de huevos fritos o revueltos con tocineta y 2 lonjas de pan. Ya usted está condicionando su estómago. De manera que si a usted de pronto no le sirven eso, sino que le sirven una arepa, un poquito de queso, usted vive como una decepción mínima, una pequeña frustración, pero era porque usted estaba condicionado pensando que usted se iba a comer algo que al final no llegó. El condicionamiento es cuando usted ve a alguien que está comiéndose un limón y a usted se le activan las glándulas salivales de su cuerpo. Eso lo llamaremos condicionamiento. Hay gente que el pasado le genera sensaciones falsas y estas sensaciones falsas le condicionan su relación con el medio ambiente. Es así que usted va a sentir rechazo cuando no hay rechazo, ira cuando no hay motivos de ira, separación cuando no hay motivos para separarse, tristeza cuando no existe un verdadero motivo, desgaste cuando todavía tiene energías. Usted va a sentir simplemente soledad cuando está acompañado, va a sentir tristeza cuando no hay motivos para estar triste. Quiere decir que el pasado está condicionando mi presente. Quiero que vayamos a un espacio publicitario y al regreso quiero hablarles acerca de la tercera situación que produce estar anclados al pasado. No se lo pierda. Este programa es presentado por Corporación Bracho y Barra, creciendo contigo, brindándote lo ideal, y Suministros de Pomet 27, el lugar donde la salud es primero. Gracias por estar aquí acompañándonos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y de verdad hoy estamos tocando este tema que está súper chévere, súper fresco, justamente para que puedas tener un encuentro con Dios y al mismo tiempo superar tantas cosas en tu vida. El tema dominados o dominando el pasado. La tercera característica de una persona que está anclada al pasado es que esa persona a la larga, en el avance del tiempo, va a ser destruido por el pasado. Yo recuerdo una vez un joven
al que atendí, que cuando se sentó conmigo, recuerdo que sus palabras fueron estas. Pastor, eso fue al final de haber conversado conmigo. Dijo, pastor, si yo hoy me sentaba con usted y no le conseguía solución a mi problema, yo hoy me iba a suicidar. Recuerdo que esas palabras marcaron mi vida. No es la primera vez que las había oído, pero en ese momento marcó un punto y aparte en mi vida, porque recuerdo que el problema del joven no era su presente. El problema de aquel joven era su pasado. Pero su pasado había llegado a ser tan fuerte y tan presente en su vida. Mire la paradoja. El pasado de ese joven había sido tan presente en su vida que iba a determinar su futuro. Y recuerdo que ya él sentía que la vida no tenía sentido. Al punto que dijo, si yo no consigo solución hoy, hablando con el pastor, hoy me quito la vida. Recuerdo también un hombre al que tuve la oportunidad de atender un día por casualidad en la calle. Estaba mirando unas reparaciones que se hacían aquí cerca donde yo vivo. Y recuerdo que un hombre salió y se puso a hablar conmigo. Y en medio de la conversación, el hombre pues me dijo que había tenido una respuesta de parte de Dios mientras conversaba conmigo. Y luego me confesó y me dijo, si yo no hubiese hablado contigo hoy, yo me hubiese suicidado. Ya tenía una pistola dentro de mi casa y había dicho que iba a salir a ver el cielo por última vez. Y luego me iba a meter dentro de mi casa y me iba a pegar un disparo en la cabeza. Recuerdo que cuando el hombre me aborda, yo estaba hablando por teléfono con una persona que también quería suicidarse. Y él, mientras yo hablaba con la persona, él escuchó y luego me aborda. Yo hablo con él, le digo las razones por las que no debiera tomar esa decisión. Y hoy por hoy es amigo, es conocido y puede contar y sabe lo que sucedió entre nosotros. Llegar a pensar en suicidarse es porque justamente en muchos de los casos el pasado está destruyendo el presente de una persona, pero no solamente eso, está destruyendo su futuro. Vea lo poderoso que es un pasado no manejado correctamente en la vida de una persona. Estados de culpa, estados de ansiedad, estados de nervios, estados de decepción, de desolación, de inferioridad, estados traumáticos, estados de estrés postraumático, estados depresivos, estados de crisis ansiosas, son el resultado del mal manejo del pasado. Un día estaba hablando con un amigo psiquiatra. Recuerdo su nombre, el doctor Roberto Moy, hoy cito sus palabras, un gran psiquiatra de aquí de Maracay, del estado Aragua de Venezuela, producto endógeno. Un día estábamos conversando él y yo, y él me hablaba de una tesis que él tenía. Él me decía, Carlos, hay un tipo de demencia que se llama pseudodemencia. Y yo le preguntaba, doctor, ¿pero por qué se llama pseudodemencia? Y me decía, es una demencia que está enraizada en la depresión. Pero no cualquier depresión, me explicaba el doctor. Me decía, es un tipo de depresión que tiene que ver con eventos trágicos en la vida de la persona. Entonces me explicaba más y me decía, una persona que viene de mucho sufrimiento, pérdidas de padres, abuso, abandono, orfandad, de una cantidad de cosas, en cierto momento de su vida, en edad lúcida, 40, 50 años, 35 años, en edad lúcida, puede comenzar a tener pérdida de la memoria. Y cuando revisas, o sea, cuando lo llevas a un estudio, a una tomografía, cuando lo llevas a una resonancia, te das cuenta de que su cerebro no está perdiendo condiciones, es decir, no tiene un Alzheimer, no tiene una enfermedad degenerativa de las neuronas. Y entonces empiezan los médicos, decía él, empieza el médico a saltar, a brincar, porque la persona no tiene ninguna afección clínica, física, fisiopatológica, pero al mismo tiempo sí tiene la sintomatología del olvido, que sería la demencia.
Y al final, en este estudio, me decía, un estudio muy particular de él, me decía, en este estudio que estoy realizando, estoy tratando de comprobar cómo el pasado trágico de una persona puede afectar su memoria a largo y a corto plazo. Eso significa estar destruido por el pasado. Hoy quiero hablar de algo muy fuerte acerca de las personas que han tenido pasados muy marcados. Y a esto le llamo yo, y en mis estudios personales, a esto le llamo yo el bloqueo que hace la mente por eventos traumáticos. Cuando un niño vive una situación muy fuerte en su vida, ve violencia en el hogar, ve cosas que no tienen que ver, abandono, abuso sexual, etc. La mente del niño desarrolla un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa es tremendo, porque ese mecanismo de defensa justamente se activa para que la persona no sufra. Y vamos aquí, que es la parte fuerte de lo que voy a hablar. El cerebro desarrolla el mecanismo de defensa de comenzar a bloquear recuerdos dolorosos para no sufrir. El asunto es que como el cerebro es un órgano, llega el punto, llega el momento en que el cerebro no distingue lo que va a bloquear. Y comienza a bloquear tanto información nociva, dañina, como la información buena y necesaria. Entonces vemos personas que van a tener tendencias a olvidar descontroladamente las cosas de su vida diaria. En el siguiente segmento voy a hablar con ustedes acerca de yo tengo el poder para esclavizar mi pecado o mi pasado. Escuche con atención. Yo tengo el poder en mí, y usted lo tiene, para esclavizar su propio pasado. Y es aquí donde quiero que ya vaya analizando cómo es usted y si realmente es usted o usted es un producto basura de su pasado. Si usted es un producto residual de lo que el pasado le está haciendo a usted. En este sentido, en este segmento que viene, no te puedes perder este análisis que va a cambiar tu vida para siempre. Dios te bendiga. ¿Tienes un negocio de venta de víveres y alimentos? ¿Necesitas reponer tu mercancía? ¿No sabes con quién contar? Te presento a la gente de Corporación Bracho Ibarra. Ellos ponen a tu disposición días de crédito, toda la mercancía que necesitas y el servicio de merchandising para publicitar tu negocio a otro level. Por eso, Corporación Bracho Ibarra te ofrece lo mejor para tu negocio. Contáctalos en los números que ves en pantalla. Y recuerda, Corporación Bracho Ibarra, creciendo contigo, brindándote lo ideal. Y bueno, continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y de verdad que le estamos pasando muy bien. Hoy estamos hablando acerca de dominando el pasado o dominando mi pasado. En este segmento quiero hablarles acerca de sí, yo tengo el poder para dominar mi propio pasado. Y voy a dar 3 herramientas para dominar el pasado. Primero que nada, cambiando los paradigmas. Vamos a hablar de lo que es un paradigma. Paradigma es una configuración creada en mí por todo lo que he vivido. Un paradigma es una forma del pensamiento, es una forma de ver la vida. Tiene que ver con la perspectiva que tengo de las cosas. Por eso es que de allí que hay un dicho, un adagio muy común que dice: entre gustos y colores no han escrito los autores. En tal sentido, quiere decir que cada persona tiene una forma de ver los colores, de percibir los sabores, de percibir los olores y de percibir las cosas. En este sentido, mis paradigmas van a condicionar la forma como veo la vida. Debo hacer un cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? No todo es tan malo como parece. Si yo digo que está mal, seguramente estará mal.
Pero si yo no comienzo a cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de pensamiento, en vez de decir, oye, qué miserable la vida que tengo, oye, pero qué tristeza la que vivo, en vez de caer en este tipo de pensamiento, más bien debería yo caer en un pensamiento donde digo, bueno, es verdad, he tenido una situación difícil, pero creo que de esto puedo salir. Es empezar a cambiar la frustración por optimismo, la desesperanza por esperanza. Y sucesivamente, póngale usted el nombre que quiera a lo que esté viviendo, pero búsquele la contraparte positiva. Eso sería, de alguna forma, hacer un cambio de paradigma. El paradigma mental tiene que ver con cómo me criaron mis padres, pero no solamente eso, cómo viví la vida, cómo me sucedieron ciertas circunstancias en mi vida y cómo las enfrenté. Entonces, al final, mi vida o mi yo personal genera una filosofía muy propia, muy particular, a la que llamaremos el paradigma. Usted debe aprender a cambiar sus paradigmas. Si usted no cambia sus paradigmas, mire, usted va a seguir siendo lo que es. Cuando hay un cambio de paradigma, usted simplemente empieza a tener un cambio de pensamiento. Segundo paso, desarrollando una nueva identidad. Aquí voy a entrar en algo bien interesante. Es que la persona que mira al pasado siempre será una estatua de sal, como la esposa de Lot. Pero cuando yo desarrollo una nueva identidad, es decir, yo empiezo a negar lo que fui y empiezo a decir, ya, sí, es verdad, fui una mala persona, pero ya no lo soy. Fui un perdedor, pero ya no lo soy. Entonces ya yo comienzo a generar en mí un nuevo protocolo de creación de identidad en mi propia persona. Es decir, si usted no comienza a renunciar a los vestigios sucios y dañados de su pasado, y no comienza a cambiarle el nombre, dándole una nueva identidad, usted siempre va a ser ese mismo personaje dominado por el pasado. Cambie, no solamente cambie, dígalo, mire, yo fui ladrón, pero ya no quiero seguir robando. Oye, yo era peleón, pero ya no soy peleón, yo era violento, pero ya no quiero ser violento, ahora soy pacificador. Así sucesivamente, usted, desarrollando una nueva identidad, tendrá un nuevo futuro. Tercer punto. Rechazando patrones fracasados. Una de las cosas más peligrosas del pasado es que mi mente no logra distinguir qué cosas son exitosas y qué cosas son del fracaso. Si yo tengo, por ejemplo, la imagen de mi padre, que todo el tiempo fue un hombre celoso, controlador, machista. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, estoy diciendo que los hombres seamos así todos. Estoy diciendo, suponga usted que tenemos esa situación. Entonces, escuche con atención, cuando yo estoy grande, cuando ya yo soy adulto, cuando tengo capacidades para desarrollar mi propia vida, comienzo a traer de mi padre patrones que son fracasados. Pero como mi padre era así, yo asumo sin la menor capacidad de análisis, asumo que la actitud o la forma como mi padre se comportaba es la correcta. Y yo comienzo a hacer una copia de mi padre en el presente, lo cual es mi pasado persiguiendo mi presente y dañando mi futuro. Ahora yo empiezo a tener un patrón de conducta errado, justamente fracasado, porque no tuve la capacidad de analizar, de internalizar, de evaluar que la actitud de mi padre no era la mejor. También suele pasar con el caso de la madre. Una madre celosa, controladora, chismosa, problemática, nerviosa. Y entonces yo aprendí, mi madre me transfirió los nervios, me transfirió el trauma, me transfirió la inseguridad, y entonces yo crezco, sea hombre o sea mujer, con un patrón de conducta, pero que es fracasado. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Caramba, por favor. Yo debo comenzar a rechazar todo lo que es un patrón fracasado. Por favor, porque lo haya hecho tu padre o porque lo haya hecho tu madre, no quiere decir que sea lo correcto. Ellos también eran seres humanos y se equivocaron. A ti te toca hacer un análisis y decir, pero ¿por qué yo tengo que ser así? Además de esto, estos patrones no solamente vienen de padres y de madres, vienen de tíos, de abuelos, de primos, del colegio, de un maestro.
Cualquier persona que te haya dejado una enseñanza con un patrón fracasado, y entiéndase enseñanza, las enseñanzas no solamente aplican para lo bueno, las enseñanzas aplican para lo malo. Te hayan dejado una enseñanza que te haya al mismo tiempo impuesto un patrón fracasado, es tiempo de que, primero que nada, lo identifiques y segundo, lo rechaces. Hay que empezar a rechazar el patrón del fracaso. Para finalizar, quiero decirte que el ayer murió y los que viven en el pasado también están muertos. Muchas gracias por estar en este programa. Así que he finalizado el tema del día de hoy para ustedes. Pero quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ingresar a nuestra página web www.ministeriobpi.com y si deseas en algún momento hacer una donación a nuestro ministerio, ahí están los números de cuenta, números de contacto. Además, si requieres atención o venir a la iglesia o lo que sea, ahí están todos los números de contacto que necesitas. Muchísimas gracias. Vamos con un espacio publicitario y los dejamos para que estén tranquilos en su casa. Bendiciones. Este programa fue presentado por Corporación Bracho y Barra, creciendo contigo, brindándote lo ideal, y Suministros de Pomed 27, el lugar donde la salud es primero.